Ahora veremos el arte de la posguerra y la rectoría cultural de Estados Unidos como el nuevo centro de cultura y de todas las artes. Voy a empezar con un ligero esquema en donde se acuerdan que les había platicado que del cubismo salían todas estas vanguardias abstractas y luego empezaron las guerras y entre las dos guerras estuvo por ahí el constructivismo y la Bauhaus. El constructivismo surge en Rusia, la Bauhaus surge en Alemania y luego viene el surrealismo que aunque empieza en Francia acaban migrando todos ellos porque hubo entre las dos guerras un destrozadero de europeos y de ciudades europeas tremendo. Y eso nos llevó a un periodo en donde se refugian en Estados Unidos y rondando Nueva York empieza a generarse la nueva capital del arte. ¿Sí? Tendríamos de esa época y el primitivismo, que es simplemente el tipo de arte, no es una vanguardia, esto ya está después de las vanguardias, pero es el tratar de volver a hacer las cosas como los hombres de la prehistoria, de pura primera intención, el minimalismo que trata de expresar lo más con lo menos, y para empezar este módulo, el expresionismo abstracto, ese sí es americano y es cuando se empieza a ganar poder en Estados Unidos con formas de arte completamente nuevas. El creador de este movimiento se llama Jackson Pollock y Jackson Pollock fue discípulo de Siqueiros, se conocieron en California y le impresionó mucho a Jackson Pollock porque en esos días, en todos la década de los 30, los norteamericanos estaban muy perdidos en para dónde. Es decir, no habían tenido ningún gran pintor desde Benjamin West, es decir, desde la independencia, y desde la fundación de ese país en adelante, pintaban muy al estilo neoclásico, es decir, muy tradicional. Y cuando quisieron ellos entrarle a la vanguardia, lo más cercano que tenían era México. Muy pocas personas lo pueden o lo saben reconocer, pero llaman a todos los muralistas a que den conferencias para inspirar a los artistas. Fue Diego Rivera, fue Orozco, fue Frida Kahlo y fue Siqueiros. Siqueiros se repartieron en diferentes lados, pero Siqueiros es el que cae en California y justo le cae encima a Pollock para explicarle cómo debe ser, cómo emocional y debe explotar desde dentro. Y eso le llama mucho la atención a Jackson Pollock. El expresionismo abstracto, la pintura que él hace, se llama así porque el artista debe permitir que la pintura caiga sobre el lienzo sin tener contacto con ella. No se valen pinceles, no se valen palitos, no se vale nada que haga contacto entre la pintura y el lienzo. Se tienen que encontrar solitos de manera prácticamente fortuita, al azar, y la pintura expresa lo que quiere expresar la pintura por sí misma. Esto en realidad, como no hay manera de que suceda, si no agujeras una lata y la estás ondeando encima del lienzo, o si agarras un palo y nada más salpicas, avientas para que se esparza, pues hay una voluntad de cuántas veces le vas a aventar la pintura y de qué colores. Entonces algunas decisiones sí las está manejando el pintor, pero ya hacia el interior se generan ciertas grecas que conforme se vuelve más ejercicio físico, empieza a haber ciertos patrones y ciertos fractales de cómo se acomoda la pintura en el lienzo. Jackson Pollock, aquí lo pueden ver pintando, entonces pueden ver que en una sí está agarrando una brocha, pero la está dejando chorrear encima, y en otra de las imágenes, con un palito nada más está sacudiéndolo encima y está tratando de rellenar el lienzo. Casi todos los cuadros se parecen mucho entre ellos. Este es Lavender Mist de 1950 y estos son dos cuadros más que se llaman Otoño los dos, ¿no? Lo interesante de Jackson Pollock es que es un artista creado, porque él era muy bueno, como les enseñé en su primer cuadro, digo, el primer cuadro con la influencia de Siqueiros atrás de él, pero el chiste es que es creado por una galería en donde los reporteros le preguntan a una señorita del Museo Salomon Guggenheim, que se llamaba ella Peggy Guggenheim, que cómo es posible que habiendo tantas vanguardias en Europa, en Estados Unidos no hay ni una. Y no hay un solo artista contemporáneo americano que valga la pena. Entonces, Peggy pone una especie de recompensa por aquel que puede encontrar uno. Y uno de sus curadores encuentra a Jackson Pollock. Ahora, lo que encuentra le gusta, pero se parece más al primer cuadro que vimos.
Pero presionado Jackson Pollock y teniendo una muy poca resistencia a la presión, el hombre era alcohólico. Y cuando le dicen que tienes que entregar 27 obras en 21 días, que es el plazo que le dan, porque se supone que ya tenía las obras hechas, ¿sí? Él la verdad es que no tiene nada que parezca que vale la pena y además le piden unos formatos que él no manejaba. Y entonces decide hacer esto. O sea, es prácticamente un accidente lo que sucede. Lo encuentra, casi por azar lo encuentra. Y leyendo el contrato, se da cuenta que no lo van a demandar si entrega las 27 obras. Y las 27 obras no dicen el tema ni dicen otra cosa más que las medidas y cuántas son. Cuando él cumple, Peggy Guggenheim no está segura de qué pasó. No le gustan. No le gusta nada. Pero le dice al curador que lo recomendó, a ver, explícamelas. Y el otro se saca de la manga una explicación inverosímil. Le dice que le recordaban las pinturas de los indígenas cuando pintan en acerrín, porque este hombre no es de Nueva York, sino es de Los Ángeles, viene de la zona del desierto, es el verdadero cowboy artista que representa el alma de la esencia nacional norteamericana. Es el vaquero. ¿Sí? Jackson Pollock en su vida se ha vestido de jeans. Él le gustaba cuando podía, cuando tenía, usar el pelo largo y largas gabardinas europeas. Y de repente lo vuelven cowboy, lo disfrazan de cowboy y hacen un ejercicio de marketing en donde Peggy Guggenheim, a través de sobornar revistas, de sobornar cineastas, de comprar espacios publicitarios, lo hace famoso. ¿Para qué lo hace famoso? Para que se vendan las 27 obras que ya le compró a este pelado. Es decir, es un ejercicio publicitario para hacer valioso algo que originalmente no se cree que lo fuera. Y entonces empieza a comprar inserciones de revistas que a su vez acaban golpeando a otros lados. Time Magazine no vende los artículos, pero si ella logra venderle el artículo o que lo escriba alguien en Inglaterra, ese de Inglaterra puede ser tomado por alguien en Estados Unidos y eventualmente Time empieza a encontrar que existe un nuevo artista y que todo el mundo le está pareciendo grandioso. Esto que está acá son las bitácoras de todas las veces que fue mencionado en las revistas del Time. Cosa interesante, solo se mencionó por una década. Entre el 47 y el 57 está lleno de alusiones, cada vez más, pero de repente a partir del año, me parece que es el 52, que es su máximo, empiezan a bajar. Y Jackson Pollock se da cuenta, primero, que le están cayendo muchas ofertas y que a la gente le encanta lo que él hace, pero luego que nadie quiere sus obras. Es decir, se infló como la espuma y luego se ponchó completamente. Y cuando se da cuenta de que ha sido utilizado por Peggy Guggenheim y por un mundo capitalista que está explotando al artista a favor de obtener ganancias, él no puede con eso y se suicida. No se suicida solo, se lleva al curador y a otras personitas que estaban involucradas en que él se la creyera. Muy decepcionado, los destruye y por eso la última del 57 es la mención a eso. Ok, quitando a Jackson Pollock de ahí, viene el arte pop. Y el arte pop también es como muy popular porque responde en contra de lo que estaba pasando ahí. Si Jackson Pollock era como muy emocional, Andy Warhol es lo contrario. El arte pop se toma las cosas un poco con humor, un poco con chiste, diciendo que la creación de envoltorios, de chicles, de cigarros, de latas de sopa, de todo lo que ustedes quieran, los productos norteamericanos que están en los centros comerciales tienen más visibilidad y más influencia en la estética de la población que los obscuros cuadros que pintó algún obscuro artista que están metidos en el rincón de un obscuro museo. Es decir, dependemos más para nuestra opinión y nuestro gusto estético de las latas de Coca-Cola, de los cigarros Marlboro y de las latas de sopa Campbell, ¿sí? A través de la repetición una y otra vez de las imágenes es como nos hacemos de una cultura. Y tanto Roy Lichtenstein como Andy Warhol favorecen el uso de estos medios baratos de publicidad para hacer envoltorios de chicles o para hacer gorras de baño o
jabones y reproducirlos, pero no para la publicidad, sino meterlos dentro de los museos, haciendo así que esta arte gráfica barata se vuelva algo observable, algo analizable y algo que la gente admire y a través de admirarla aprenda de ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver lo que Andy Warhol hace. Andy Warhol originalmente es un publicista, hace comerciales, justamente se encarga de darle valor a cosas que no lo tienen y de repente se le ocurre que ¿por qué no hacer de Andy Warhol una marca artística? Y entonces empieza a jugar con los términos del arte y les explica, por ejemplo, en este cuadro, si Picasso decía yo hago una parte y el público hace la otra, pues de una vez les voy poniendo números, pintemos por números, todos los 12 son azul clarito, todos los 13 son color blanco, y así repíntenle, ahí está el cuadro, rellénenlo ustedes, ¿no? O en el caso de la sopa, lo que les decía, mientras que la Mona Lisa, entre más las ven, más se chotea, porque la gente ya la odia de tanto verla, la lata de Camel, entre más la ven, más prestigio tiene, más reconocible es por los americanos. Y en el caso de las celebridades, ok, los norteamericanos no tienen la vasta cultura que tuvieron los griegos del periodo arcaico, clásico y helenístico. Pero ¿quién carajos quiere tener a una Venus Afrodita cuando tienen a Marilyn Monroe? ¿De qué les sirve no saber y no conocer sobre Apolo, dios de la música, cuando tienen a Elvis Presley, que es más guapo y canta mejor? ¿Sí? Y entonces lo que Andy Warhol reconoce es no tenemos cultura, no tenemos la cultura occidental, pero tenemos la nuestra, y la nuestra hoy por hoy es más valiosa y permea más y golpea más fuerte que todas las de la Europa occidental. ¿Sí? Tenemos más influencia en el mundo, nos escuchan más a nosotros. Y entonces hay que aprovechar eso. Andy Warhol decide no hacer su propia obra. ¿Por qué? Porque hay que industrializar el arte, según él, y entonces monta no un estudio, literalmente una fábrica, así le llama, la fábrica, y todos los jovencitos con sueños de ser artistas pueden llegar y ponerse a hacer lo que a ellos se les antoje y se les ocurra. Y si Andy Warhol ve algún mérito, Andy Warhol va a firmar esa pieza y se la va a adueñar y la va a vender como propia. ¿Sí? Bienvenidos al mercado del arte dentro de un mundo consumista, capitalista, en donde lo importante no es hacer grandes propuestas, sino obtener grandes ganancias. En contraposición con esto, un soldado de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Beuys, que fue herido en batalla y está deforme de algunas partes porque se le quemó la piel, era piloto y cayó en un avión incendiado, decide hacer un movimiento artístico que es contrario a las ideas de Warhol, ideas del pop art. No quiere el consumismo, no quiere el capitalismo, no quiere que la obra se pueda vender, porque siente que cuando la obra es vista como inversión financiera, pierde su valor de mensaje, su valor emocional. Y entonces él lo que decide es hacer arte conceptual. El arte conceptual, entonces, es primero una reacción en contra del capitalismo que está pasando en Estados Unidos, y el arte conceptual se basa en hacer obras o experiencias a partir de materiales que o son gratis o son muy baratos. ¿Sí? Como por ejemplo la tierra, el lodo, el hielo, el fieltro, la miel, el cemento, etcétera. Son cosas que tienen que encontrar tiradas en el piso y que son regaladas, ¿no? Y se busca con esos materiales generar una experiencia en donde la persona, público, lo viva y quede sorprendido. Y que al acabar la obra se vaya desvaneciendo mientras la estás viendo, por ejemplo, si es hielo que se derrita y quede solo el puro charco, para que al final de la experiencia no se pueda comprar, porque no vale nada y porque ya ni siquiera tiene la forma original. ¿Sí? De esa manera, el espectador sale con el concepto, con la idea, con la experiencia y esperemos con la inspiración, y no con un objeto que vale X dólares. ¿Sí? Es difícil mostrarla, justamente por su naturaleza, es difícil mostrarla, ¿no? Pero pongo como ejemplo rápido uno de estos que presentó en Nueva York, que se llama I Love America and America Loves Me, en donde en plena época de la guerra de Vietnam, a él le sueltan una galería
y él decide meterse, o sea, construir una jaula grandota, se mete él con un bastón y con fieltro, el fieltro es importante para él, y se envuelve, como lo pueden ver envuelto, pero le pide unos apaches que no sabían los de la galería, estaban contratados por él, lo traen estos apaches un coyote salvaje y se lo avientan adentro de la jaula y le cierran con llave para que no se pueda escapar. Y el coyote apenas lo ve, le pone una tranquiza loca, lo muerde y todo, pero como está cubierto por fieltro, las mordidas no logran atravesar el fieltro, pero está desgarrando el fieltro y así se pasan de un lunes a un viernes. El lunes pura batalla, el martes más batalla, el miércoles ya está cansado el pobre coyote y nada más lo mira con suspicacia. El jueves se acerca, lo olfatea y se deja tocar. El viernes los dos comen del mismo plato, son los más grandes amigos. Para cuando se acaba la experiencia, que quieren recoger del piso el fieltro, agarra un coyote salvaje que acaba de ser domesticado, frente a la mirada atónita de todos los americanos ahí reunidos, les hace un llamado sobre la guerra de Vietnam. Lo único que hace a dos seres pelearse es no conocerse. El conocerse implica quererse. Sálganse de Vietnam, por Dios. Y se va. ¿Sí? Eso es lo que el arte conceptual hacía en esos días. Y eso nos lleva a que el arte conceptual haya quedado como una forma de vivencia estética junto con el primitivismo, perdón, el minimalismo y el expresionismo abstracto, mientras que hacia toda la mercadotecnia esté el arte pop como el primero, pero luego pesó más ese lado y empezaron a surgir una serie de otras personas que hicieron a través de materiales en descomposición como sangre, orina y excrementos, e hicieron su obra. Porque qué más barato que eso, qué más fácil de conseguir que eso, y si se cotiza como obra de arte, mejor. Entonces les presento una serie de casos raros, como es Piero Manzoni y su mierda de artista, es decir, él defecaba en las latas y las pesaba, y ese peso lo calculaba en gramaje de oro y lo vendía como si su mierda fuera de oro. Andrés Serrano, que hace la obra de Peace Christ, un crucifijo que sumerge en sangre de menstruación y su propia orina. A Damien Hirst, que hace una vaca seccionada en partes, o a Gunther von Hagen, que inyecta en cadáveres recién muertos, inyecta resinas epóxicas para ponerlos en una posición y dejar la escultura del muerto y poderle pelar ciertas partes del cuerpo para que se vea la anatomía, los músculos. Todas ellas lo que tienen son materiales de desecho, un valor de shock, es decir, no las puede uno ver y ser indiferente a ellas, pero pareciera ser que en su conjunto lo que generan es eso, es el asco, la repulsión, el rechazo, y empezamos a encontrar un patrón muy reiterado y muy repetitivo de lo que en esa época, que es la segunda mitad del siglo XX, están haciendo las obras. Espero no haberlos deprimido demasiado, ¿sí? Y nos vemos en la próxima para algunas conclusiones. Gracias.